Tardes. El objetivo de este video es mostrar econométricamente un resultado a partir de un set de datos importando un archivo delimitado por comas de Excel usando programación, específicamente el software RStudio. En primer lugar, hay que definir qué es la econometría. Es un mix entre la estadística, la teoría económica y también la experiencia. Básicamente la econometría tiene por origen, por misión, por complemento a la toma de decisiones dentro de una empresa, organización que quiere predecir algo con respecto a ciertas variables. Cabe definir que dentro de la econometría, dentro de los modelos de predicción, hay dos tipos de variables claves. La primera variable es la variable dependiente, es la que se va a predecir. Y también están las variables independientes que aportan a la predicción. O sea que la variable dependiente está en función de las variables independientes. Pero cabe señalar que la variable dependiente, obviamente, si las variables independientes tienen valor 0, va a tener un valor con respecto a su coeficiente, a su corte, a su intercepto, que ese va a ser una constante llamada A. Ese en el caso donde la X, sub Y o sub J, como quiere decirla, sean igual a 0. Pero en el caso de las predicciones, siempre el modelo, ya sea lineal, logarítmico, translogarítmico, recíproco, lo que sea, va a tener la forma Y es igual a el estimador alfa más la suma de los estimadores multiplicado por la variable independiente. Pero esto es igual a decir alfa 0 más suma de alfa sub j por x sub j más el error. ¿Por qué? Básicamente el error es la diferencia entre el i que se predice antes del modelo menos el i por el modelo. Por ejemplo, si se dice que el i, por ejemplo, la variable dependiente es igual al PIB y ese valor que se predice ante el modelo va a ser 300 y por el modelo va a ser 299. Por tanto, el error va a ser 300 menos 299 igual a 1. Ya después se tiene que ver si es el tipo del error de los residuos de los cuadrados, del error total, el error muestral, porque siempre hay que tener en cuenta creación del modelo, hay que elegir variables insesgadas. Tiene que decir que afecten de manera directa y positiva a la variable dependiente. Porque el éxito de un modelo, sea econométrico, matemático, financiero, tiene que ver más que nada con, uno, los datos elegidos, fuentes confiables. Porque dentro del Big Data hay tres tipos de datos. Datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Dentro del primero podemos encontrar, por ejemplo,
las bases de datos ya depuradas y filtradas usando algún software como Excel, SQL, Oracle y otros más de base de datos. Dentro de los datos semiestructurados podemos encontrar aquellos datos que se asemejan a un lenguaje de bajo nivel, o sea que el computador llegue y lo interprete de manera inmediata. Por ejemplo, pueden ser de las páginas web, de los datos de streaming, etcétera. Y para dejar en el final los datos no estructurados, que son aquellos, por ejemplo, derivados de información como las redes sociales, también los emails, que el computador no tiene la capacidad para interpretar realmente al lenguaje humano, al lenguaje máquina, el lenguaje humano. Porque pueden haber algunos tips o pueden haber algunas expresiones que el computador no interpreta porque el computador básicamente las órdenes que recibe son a partir de 0 y 1. También hay que tener en cuenta la multicolinealidad. Por ejemplo, si se quiere estimar los ingresos de algo, claramente una variable que afecta a los ingresos es el precio, el IPC, puede ser, no sé, el INASER o algún indicador económico, la edad puede ser también de los consumidores, pero cuando se hace el análisis estadístico te puede dar que realmente estas variables explican en un 100% el modelo, lo cual es falso porque siempre va a haber alguna variable que está no impactando, puede impactar económicamente, pero estadísticamente puede estar alejada. Por ejemplo, si queremos predecir un nivel de cantidad de cigarros y el precio da, no sé, el precio da que es estadísticamente significativo, también económicamente significativo. ¿Por qué? Va a tener un coeficiente negativo porque a mayor precio, menor va a ser la cantidad, va a ser menor la cantidad que va a consumir y viceversa. Pero por ejemplo, la edad puede ser un factor que realmente es significativo estadísticamente, pero la edad es independiente para ver si realmente esa persona, por ejemplo, si la variable dependiente son cigarros, que realmente la educación o la edad es un factor indiferente con respecto a determinar si realmente afectan a la cantidad, porque puede estar que realmente la hipótesis nula, cuando hace el test de dos colas, está fuera del rango de significación, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta que realmente es una variable significativa estadísticamente, pero económicamente no tiene el impacto necesario para tomar alguna decisión de mercado, de predicción, de marketing, de finanzas, etcétera. Son los factores clave que se deben tener para teóricos para elegir un buen modelo. En este caso voy a importar una serie de datos con respecto a hay 6 variables: cigarros, precio, edad, educación, ingresos. Se va a predecir si realmente estas 5 variables afectan a la cantidad de cigarros que se van a consumir durante un periodo determinado en una ciudad determinada. En este caso, la variable restaurante va a tomar 1 cuando existe prohibición de fumar dentro del local. Cabe señalar que estas son variables cuantitativas, existe una variable cualitativa o dicotómica, dummy, que obtiene dos valores, que son 1 cuando se prohíbe fumar dentro del restaurante y 0 cuando no se prohíbe fumar dentro del restaurante. Entonces, lo primero que se va a hacer es ir a File, Import Dataset, Browse, Desktop Leadership, Import. Ahí se puede ver que es la misma base de datos que teníamos en el Excel, pero aquí lo vamos a producir el análisis con respecto al RStudio. Import. Se ve que claramente aparece el tipo de datos, integer, double, cuando tiene un punto, double el precio, integer, double la educación, ingreso, integer. O sea, son números enteros y double que es con puntos o flotante. En otro lenguaje de programación se usa float, por ejemplo en Python. No se usa double, se usa float. Ya. En este caso entonces tenemos que agregar las variables de la base de datos. Aquí va a ser algo interesante. Si yo escribo la variable que almacena la base de datos importada por el Excel y yo lo coloco con letra minúscula, me va a tirar error. ¿Por qué?
¿Por qué RStudio es case sensitive? O sea, que verifica si realmente se cumpla que la variable, el objeto en este caso, leadership, que es el nombre de la variable que almacena la base de datos con respecto al análisis que se va a hacer, tiene mayúscula. Va a producir que realmente impacte o no impacte de una u otra manera. Ya. Entonces, en este caso, leadership. LS. Vamos a ver cuántas variables son. Son 5 variables que hay dentro de esto. Y por ejemplo, si yo quiero ver una estadística descriptiva con respecto a los cigarros usando histograma, cigarros, me tira ahí. Y si yo quiero saber, por ejemplo, la normalidad, ver si realmente está dentro de alguna normalidad o anormalidad la dispersión de los datos con respecto a la media, puedo colocar el siguiente código. Se ve claramente que la variable cigarros tiene un sesgo estadístico hacia la izquierda, o sea que los datos están agrupados hacia la izquierda de la media, y esto se puede graficar también de la manera usando el diagrama de bigotes o boxplot. Y se ve que claramente la mediana está dentro del 20 y que el mínimo está dentro del 0 o 3 por 3 cigarros, la cantidad. Eso se puede también ver de manera más empírica usando summary. Y se puede ver que el mínimo es 1 y el máximo 80, o sea que los datos del rango son 79. Y la mediana o min es 22,61. O sea que hay una gran dispersión de datos con respecto a la variable dependiente. Eso se puede hacer con todas las variables, tanto independiente, cuando ya se traen de la base de datos, se usan los comandos necesarios a partir de la importación de datos. También se pueden importar de forma manual usando vectores, pero es más trabajo y también se pueden llegar a los mismos resultados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar modelo es igual ls. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Cigarros. Y las variables independientes van a ser, esto es un modelo aditivo, se puede hacer también un modelo logarítmico, un modelo exponencial, un modelo recíproco. En este caso es para hacer un análisis clave con respecto a la econometría que se usa en este software. Me equivoqué. Espera. Vamos al modelo. Me equivoqué yo, no es ls, es lm. ls sirve para traer las variables, la cantidad de variables que hay. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a poder hacer. Esto es más que nada para ver que el precio realmente afecta de manera negativa a la cantidad. Pero ahora vamos a hacer el modelo real. Modelo real. Y eso es igual. LM, cigarros, precio, edad, más educación, más ingreso, más restaurante, summary, modelo real. Y aquí da que efectivamente todas las variables son estadísticamente significativas. Las que aparecen con un asterisco significa que son significativas al 1%, estadísticamente. Y eso también es significativa al 1%, significativa al 1%. Y la de acá, la educación es significativa al 0,01%. O sea, al 0,1% es estadísticamente significativa la educación. Por lo tanto, las variables que realmente
al rechazar la hipótesis nula de que no están dentro de los valores del p-valor, por tanto, si están dentro de los valores del p-valor significa que se rechaza esa hipótesis, por tanto se acepta que realmente están fuera de esos valores, por tanto son estadísticamente significativas por el análisis que se hace con respecto a las colas, a ver si hay una cola, dos colas, y también se puede ver por el p-valor o por el t-valor que realmente cuando se elige la variable restaurante y se obtiene un valor que realmente dentro de ese restaurante se prohíbe fumar, por tanto va a afectar de manera negativa en 4,5 la cantidad se va a reducir con respecto a si se elige un restaurante donde se prohíbe fumar. Por otro lado, el precio se ve que estadísticamente es significativa y también económicamente es significativa porque si aumenta el precio de los cigarros, obviamente va a disminuir la cantidad. Pero por lo tanto, por lo menos, aquí la variable edad de educación son estadísticamente significativas, pero no son económicamente significativas. Por lo tanto, se pueden rechazar y se puede decir, miento, se rechazan porque están dentro de los valores del p-valor, están dentro de la cola, por tanto, aceptan la hipótesis nula que es rechazar que realmente son significativas y se elige que realmente la hipótesis que al 5% sea. Si tenemos la siguiente situación, sabemos que esto se distribuye normalmente. Dentro de esto está el 68% de los valores, luego está el 95% de los valores, quedando un 2,5 y un 2,5, que es lo mismo que decir alfa partido por 2, donde alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. En este caso, 1 menos 0,95 es igual a 0,05. Ese es el alfa. Pero se sabe que el alfa es la suma de eso con esto. Con esto. Por tanto da 5 y se divide por 2 porque es un T a 2 colas. Significa que si los valores del p-valor están acá, en el caso de, por ejemplo, la edad, la educación y el restaurante, no, la edad y la educación están dentro de estos valores, la hipótesis nula señala que al aceptar que los valores estén dentro de ese rango, significa que no son estadísticamente significativos. Porque el p-valor tiene que ver más que nada con la probabilidad de que ocurra algo. Y si la probabilidad de que realmente sea mayor a que no ocurra, se rechaza o acepta la hipótesis. En este caso, cuando son valores mayores al p-valor, o sea, mayores al 2,5%, se acepta que realmente están dentro del nivel de confianza, del nivel de significación estadística que tiene el modelo. Por tanto, si está dentro del 95% los datos, en este caso al 5%, significa que realmente las variables elegidas son buenas, se ajustan el modelo bien. Eso básicamente. En primer lugar, hay que definir que estándar, el nivel de significación es 5%, ya luego los otros análisis que se hacen es con respecto a si son al 10%, al 5%, al 10% o al 2%, pero este es el estándar. Por lo tanto, las variables que se aceptarían sería esa, esta y el ingreso. Las otras dos estadísticamente no son significativas porque están dentro del p-valor, o sea, no están dentro del nivel de confianza. Básicamente esa es la interpretación. Por otro lado, la estadística que se puede también generar acá es ANOVA, modelo real. Hay que tener cuidado con el case sensitive.
y aquí te da los residuales. Tiene que ver más que nada con las pruebas F, y también se ve que realmente la educación y la edad no son estadísticamente significativos, porque la prueba F tiene un test a una sola cola y ve si realmente los datos están dentro del horizonte de nivel de confianza que se está estimando a partir de una serie de datos estadísticos para poder predecir o poder realmente ejecutar cualquier análisis estadístico. Por otro lado, se pueden ver ciertos análisis que tienen que ver más que nada con regresiones, con ver alguna relación entre una variable y otra. Por ejemplo, el análisis escátero de puntos va a permitir por ejemplo la relación que existe entre cigarro y edad. Fit LM cigarros edad. Upline Fit. Se puede ver que puede ser una correlación espuria, o sea que no tienen relación directa o económica los dos significados, pero se puede ver que a medida que la edad aumenta en las personas, la cantidad de cigarros también puede ir aumentando. Pero esto se puede ir descartando realmente a partir de la significancia estadística que el modelo va generando para que realmente tenga algún impacto de aceptación o rechazo. Bueno, eso sería todo, la estadística aplicada a un modelo econométrico lineal que permite realmente ver si las variables elegidas dentro de la base de datos son o no estadísticamente significativas, y aprendimos también que si las variables están dentro de los p-valores, o sea, de los niveles de rechazo del análisis, en este caso se acepta que se rechaza, por tanto no son significativas, se acepta. Cuando se acepta la hipótesis nula significa que realmente no están dentro de los valores que pueden impactar realmente dentro del análisis estadístico que se pueden generar a partir de los datos obtenidos y extraídos a partir de los análisis previos. Muchas gracias, y se vienen más videos con respecto a este lenguaje de programación y otros software de manejo econométrico y estadístico que son relevantes al momento de tomar alguna decisión de mercado, comercial, económica o educacional.